El anciano aprendió su lección, dijo mi yerno cuando me senté a la cena de Navidad con muletas. Nunca olvidaré las palabras que salieron de la boca de mi yerno mientras yo cojeaba hacia la mesa de Navidad, mi cuerpo aún adolorido por la lección que él creía haberme enseñado. El anciano aprendió su lección, dijo con una sonrisa satisfecha, sin saber que esas palabras sellarían su destino y desencadenarían una serie de revelaciones que expondrían su verdadera naturaleza ante toda la familia. Me llamo Daniel Martínez. Tengo 63 años. Y esta es la historia de cómo la Navidad más dolorosa de mi vida se convirtió en el catalizador para salvar a mi familia de un hombre peligroso. Permítanme retroceder 6 meses, a cuando todo comenzó a desmoronarse. Soy viudo desde hace 8 años, cuando mi esposa Clara murió de un aneurisma cerebral súbito que nos dejó a mí y a nuestras 3 hijas completamente devastados. Clara había sido el corazón de nuestra familia, la que mantenía a todos unidos, la que organizaba las reuniones familiares y se aseguraba de que nunca perdiéramos contacto sin importar cuán ocupadas estuvieran nuestras vidas. Después de su muerte intenté mantener esas tradiciones vivas, pero no era lo mismo. Mis hijas, Patricia de 38 años, Lucía de 35 y Daniela de 32, tenían sus propias familias y carreras. Patricia era médica cirujana, casada con un abogado corporativo llamado Javier, con 2 hijos adolescentes. Lucía trabajaba como directora de marketing en una empresa multinacional, casada con un ingeniero llamado Roberto, con una hija de 7 años. Y Daniela, mi bebé, era profesora de literatura en la universidad, casada hace 3 años con Marcos Villegas. Marcos. Solo pronunciar su nombre ahora me llena de una mezcla de ira y disgusto. Cuando Daniela lo trajo por primera vez a casa hace 4 años, algo en él me incomodó inmediatamente. Era atractivo de una manera pulida y artificial, siempre vestido impecablemente, siempre diciendo exactamente lo correcto, siempre con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Trabajaba en inversiones, aunque nunca fue específico sobre exactamente qué tipo. Conducía un auto caro, vestía trajes caros y hablaba constantemente sobre sus conexiones y oportunidades. Pero lo que más me molestaba era cómo trataba a Daniela. No de manera abiertamente cruel, sino con un paternalismo condescendiente que me hacía apretar los dientes. La corregía constantemente en público, tomaba decisiones por ella sin consultarla, y tenía una forma de hacer que cada conversación girara hacia sus logros mientras minimizaba los de ella. Intenté expresar mis preocupaciones a Daniela, pero ella estaba enamorada. «Papá», había dicho con exasperación, «Marcos solo es protector, le importo. No todos los hombres pueden ser como tú y mamá». «Protector es una cosa», había respondido cuidadosamente. «Controlador es otra. Y cariño, algunas de las cosas que hace, la forma en que te habla a veces». «Estás siendo paranoico», había interrumpido. «Marcos es maravilloso. Mis hermanas lo aman. ¿Por qué no puedes darle una oportunidad?» Entonces lo había intentado. Por amor a Daniela, había tragado mis reservas y había aceptado a Marcos en la familia. Pero mis dudas solo crecieron con el tiempo. Después del matrimonio, noté cambios en Daniela. Se volvió más callada, más ansiosa. Dejó de compartir detalles sobre su vida. Cuando la visitaba, Marcos siempre estaba presente, siempre controlando la conversación. Las pocas veces que lograba hablar con ella a solas, ella insistía en que todo estaba bien, pero sus ojos contaban una historia diferente. Mis otras hijas también comenzaron a notar cambios, aunque Marcos era más sutil con ellas. Patricia, siempre la directa, mencionó que le molestaba cómo Marcos constantemente bromeaba sobre Daniela necesitando perder peso o actualizar su guardarropa. Lucía notó cómo Marcos se aseguraba de que Daniela no pasara demasiado tiempo con amigas o familia sin él presente. Pero fue 6 meses antes de esa fatídica Navidad cuando las cosas escalaron a un nivel completamente nuevo. Yo vivía en una casa espaciosa en las afueras de Monterrey, la misma casa donde Clara y yo habíamos criado a nuestras hijas. Era demasiado grande para una persona, pero estaba llena de recuerdos y no podía imaginarme viviendo en otro lugar. El jardín era mi santuario, donde pasaba horas cultivando las rosas que Clara había amado. Un sábado de junio, estaba en el jardín podando rosales cuando escuché el timbre. Era Marcos, solo, algo inusual ya que rara vez venía sin Daniela. Daniel saludó con esa sonrisa pulida. ¿Tienes un momento? Por supuesto, respondí quitándome los guantes de jardinería. ¿Daniela está bien? Está perfecta, dijo, pero había algo en su tono. De hecho, es sobre Daniela que quería hablar. ¿Podemos entrar? Lo guié a la sala, ofreciéndole café que rechazó. Se sentó en el sofá con una confianza que me irritó, como si ya fuera dueño del lugar. Daniel comenzó usando mi nombre de pila de una manera que sonaba demasiado familiar. Quiero hablar sobre el futuro.
específicamente sobre esta casa. ¿Mi casa?, pregunté confundido. Daniela y yo hemos estado discutiendo y francamente no tiene sentido que viva solo en un espacio tan grande cuando nosotros estamos apretados en un apartamento de 2 habitaciones. Estamos pensando en comenzar una familia pronto. Necesitaremos más espacio. Parpadeé procesando sus palabras. ¿Estás sugiriendo que me mude? Estoy sugiriendo que seamos prácticos, dijo con esa sonrisa condescendiente. Tienes 63 años, Daniel. Esta casa es demasiado para ti solo. El mantenimiento, el jardín, las escaleras. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica? Tengo 63, no 93, respondí con sequedad. Estoy perfectamente capaz de cuidar mi propia casa. Por ahora, dijo Marcos recostándose. Pero seamos honestos, no estás envejeciendo hacia atrás. Y esta casa, técnicamente parte de ella debería ser de Daniela, ¿no? Como herencia de Clara. El uso del nombre de mi esposa de su boca me hizo apretar la mandíbula. Clara y yo construimos esta casa juntos. Está completamente a mi nombre. Y cuando muera, mis 3 hijas heredarán equitativamente. Ah, dijo Marcos, y algo en su expresión cambió. Así que Daniela solo obtiene 1/3. Interesante. Es justo, dije firmemente. Las 3 son mis hijas. Las 3 recibirán partes iguales. ¿Pero no crees que la hija que está dispuesta a cuidarte en tu vejez merece más? Daniela estaría feliz de tenerte viviendo con nosotros. En el apartamento sobre el garaje, quizás, si nos mudáramos aquí. Podrías vender esta casa, darnos el producto de la venta, y nosotros nos encargaríamos de todo. Te cuidaríamos. La pura audacia me dejó momentáneamente sin palabras. Marcos, no estoy vendiendo mi casa, y ciertamente no estoy regalando el producto de la venta a cambio de cuidado que no necesito. Su expresión se endureció. Daniela estará muy decepcionada de escuchar eso. Pensé que te importaba su felicidad. Me importa, dije, mi propia ira creciendo. Por eso no voy a permitir que la manipules para que piense que tiene derecho a mi propiedad mientras aún estoy vivo. Marcos se levantó, su máscara de civilidad deslizándose completamente. Eres un anciano egoísta, dijo, su voz baja y venenosa. Viviendo en esta casa enorme mientras tu hija lucha en un apartamento diminuto. Pero está bien. Daniela verá quién te importa realmente. Sal de mi casa, dije tranquilamente. Con placer, respondió. Pero esto no ha terminado. Después de que se fue, llamé a Daniela inmediatamente. Ella contestó después del 4.º timbre, su voz tensa. Papá, Marcos me dijo que tuvieron una conversación difícil. ¿Difícil? Daniela vino exigiendo que le diera mi casa. No exigió, dijo defensivamente. Solo sugirió que podría ser mejor para todos si le diera mi casa y me mudara a su dependencia como algún tipo de pariente de caridad, terminé. Daniela, ¿esto fue idea tuya o de él? Silencio. Luego, débilmente. Marcos piensa que sería mejor. Y papá, la casa es grande. Nosotros podríamos usarla y tú no estarías solo. No estoy solo, dije. Mi corazón rompiéndose un poco al escuchar a mi hija repetir claramente los argumentos de Marcos. Tengo amigos, mi jardín, mi vida. Y Daniela, esa casa es para las 3. No voy a privar a tus hermanas de su herencia porque Marcos quiere una casa gratis. Siempre se trata de Patricia y Lucía, estalló Daniela, y reconocí las palabras de Marcos en su boca. Ellas tienen más dinero, mejores esposos, mejores vidas. ¿Por qué no puedo tener esto? Cariño, dije gentilmente. Puedes tener cualquier cosa que trabajes para obtener, pero no mi casa mientras aún esté vivo. Y si Marcos realmente te amara, no te estaría presionando a alienar a tu familia por propiedad. Ella colgó sin responder. En las semanas que siguieron, Marcos intensificó su campaña. Comenzó a difundir rumores en la familia sobre mi deterioro mental, sugiriendo que ya no era capaz de cuidarme solo. Llamaba a Patricia y Lucía expresando preocupación sobre mi bienestar, pintándose como el yerno preocupado mientras sutilmente sembraba dudas sobre mi competencia. Patricia, bendita sea, vio a través de él inmediatamente. Papá, dijo durante una cena en su casa. Marcos me llamó diciendo que te encontró confundido en el supermercado, que no podías recordar cómo llegar a casa. ¿Es eso cierto? Completamente falso, respondí indignado. No he visto a Marcos en semanas y ciertamente no he estado confundido en ningún lado. Lo sabía, dijo con satisfacción. Ese hombre es una serpiente. Daniela necesita dejarlo. No podemos forzarla, dijo Lucía, quien también estaba en la cena. Pero podemos asegurarnos de que esté protegida. Papá, deberías considerar actualizar tu testamento, hacerlo hermético para que Marcos no pueda manipular nada si algo te pasara.
Era un consejo sabio. A la semana siguiente visité a mi abogado y actualicé mi testamento con cláusulas específicas. La casa sería dividida equitativamente entre mis 3 hijas, pero si cualquiera estaba casada al momento de mi muerte, su parte iría a un fideicomiso que solo ella podría acceder, no su esposo. También agregué cláusulas sobre mi cuidado médico, nombrando a Patricia como mi representante de atención médica, con instrucciones claras de que ningún cuidado debía ser supervisado por Marcos bajo ninguna circunstancia. Los meses pasaron con tensión creciente. Marcos se volvió progresivamente más hostil en reuniones familiares. Hacía comentarios cortantes sobre mi edad, mi salud, mi terquedad. Daniela se volvió más distante, claramente atrapada entre su lealtad a su esposo y su amor por su familia. Y luego llegó diciembre, y con él los preparativos para la cena de Navidad. Tradicionalmente rotábamos quién organizaba la Navidad entre las 3 casas de mis hijas. Este año era el turno de Daniela, pero 2 semanas antes de Navidad, Marcos llamó con una propuesta diferente. Daniel, dijo con esa familiaridad falsa que odiaba. Daniela y yo pensamos que sería mejor tener la Navidad en tu casa este año. Es más grande, tiene más espacio. Podemos instalar el árbol grande, tener a todos cómodos. Pensé que era el turno de Daniela de organizar, dije cautelosamente. Lo es, dijo. Pero organizaremos en tu casa. Daniela y yo vendremos temprano para preparar todo. De hecho, ¿por qué no te vas unos días antes de Navidad? Visita a un amigo, toma unas vacaciones. Cuando regreses el día de Navidad todo estará listo. Será una sorpresa. Cada instinto gritaba que esto era una trampa, pero no podía ver el ángulo exactamente. No necesito vacaciones. Puedo ayudar a preparar. Daniel, su voz se endureció ligeramente. Estás haciendo esto difícil. Daniela quiere hacer algo especial. Puedes solo por una vez dejar que ella brille sin interferir. La manipulación era transparente pero efectiva. No quería ser el padre controlador que arruinaba los planes de su hija. Bien, acordé a regañadientes, pero solo unos días. Me iré el 22, volveré el 24 por la tarde. Perfecto, dijo Marcos, y escuché triunfo en su voz. Te va a encantar lo que planeamos. Debería haber confiado en mis instintos. En cambio, empaqué una bolsa y conduje a visitar a mi viejo amigo Eduardo en San Luis Potosí, el 22 de diciembre. Eduardo y yo habíamos sido amigos desde la universidad y me recibió calurosamente en su casa, feliz de tener compañía durante las vacaciones. Pasé 2 días disfrutando de su hospitalidad, pero algo me molestaba. Llamé a Patricia el 23 para verificar si había escuchado algo sobre los preparativos de Navidad. ¿Preparativos? Sonó confundida. Papá, pensé que Daniela estaba organizando en su apartamento este año. Ese era el plan original. Marcos cambió los planes, expliqué. Están preparando mi casa en su lugar. ¿Tu casa? ¿Cinti allí? La voz de Patricia se llenó de alarma. Papá, eso no me gusta. ¿Por qué querrían acceso sin supervisión a tu casa? Dijo que querían preparar una sorpresa. Llama a Daniela, ordenó Patricia. Ahora, averigua exactamente qué está pasando. Llamé a Daniela inmediatamente, pero fue directo al buzón de voz. Intenté 3 veces más con el mismo resultado. Luego llamé a la línea fija de mi casa. Marcos contestó después de muchos timbres. Daniel, dijo, sonando extrañamente sin aliento. ¿Qué necesitas? ¿Dónde está Daniela? No contesta su celular. Está ocupada. Preparativos navideños. Te llamará después. Marcos, ¿qué están haciendo exactamente en mi casa? Sorpresa navideña, dijo alegremente. Te va a encantar. Ahora tengo que irme. Estamos en medio de algo. Colgó antes de que pudiera responder. Algo estaba mal. Lo sentía en mis huesos. Llamé a Patricia de vuelta. No pude comunicarme con Daniela. Marcos sonaba raro. Voy para allá, dijo Patricia decisivamente. Ahora mismo. Algo no está bien. Llévate a Lucía, sugerí. Y Patricia, ten cuidado. Siempre, respondió. 30 minutos después, Patricia llamó de vuelta, su voz tensa con ira apenas contenida. Papá, debes volver. Ahora. Inmediatamente. ¿Qué pasó? Llegamos a tu casa. Hay una camioneta de mudanza afuera. Marcos está sacando tus muebles. El mundo pareció inclinarse. ¿Qué? Tu sofá, tu mesa de comedor, la cómoda de mamá, todo está siendo cargado en un camión. Cuando confrontamos a Marcos, dijo que estaba actualizando la decoración para la Navidad. Papá, esto no es decoración navideña. Esto es robo. ¿Dónde está Daniela? Adentro, llorando. Marcos no la dejará hablar con nosotras. Dice que está muy estresada y necesita descansar. Papá, creo que ni siquiera sabía lo que él estaba planeando. Llama a la policía, dije ya agarrando mi bolsa. Voy en camino, estaré allí en 3 horas. Conduje más rápido de lo que era seguro.
mi mente acelerándose con peores escenarios. ¿Qué más había tomado Marcos? ¿Qué estaba planeando realmente? Llegué a mi casa al anochecer para encontrar 2 patrullas afuera. Patricia y Lucía estaban en el césped delantero hablando con oficiales, mientras Marcos, luciendo furioso pero controlado, estaba dando su versión de la historia. «Daniel», me saludó uno de los oficiales cuando salí del auto. «Soy el sargento Ramírez. Parece que tenemos una situación confusa aquí». «¿Confusa?», repetí. «Ese hombre está robando mis muebles». «El señor Villegas afirma que usted le dio permiso para redecorar como regalo navideño», explicó el sargento. «Dice que los muebles están siendo almacenados, no robados». «Nunca di tal permiso», dije firmemente. «Y quiero acceso a mi casa, ahora». Marcos intervino, sonrisa falsa en su lugar. «Daniel, lamento que hayas regresado temprano. Arruinaste la sorpresa. Pero ya que estás aquí, déjame mostrarte los nuevos muebles que ordené. Mucho más modernos, más apropiados para tu edad». «No quiero nuevos muebles», dije pasándolo hacia mi puerta. «Quiero mis muebles, los que compartí con mi esposa que tienen 30 años de recuerdos». Dentro de la casa, mi corazón se hundió. No solo los muebles habían sido removidos, las fotos familiares habían sido quitadas de las paredes, los libros de Clara habían sido empacados en cajas, incluso su piano, su amado piano que había tocado por 40 años, estaba envuelto y listo para mover. «¿Dónde está Daniela?», exigí. «Arriba descansando», dijo Marcos. «No la molestes, ha tenido un día difícil». Subí las escaleras 2 a la vez, ignorándolo. Encontré a Daniela en el cuarto de invitados, acurrucada en la cama, sus ojos rojos de llorar. «Papá», sollozó cuando me vio. «Lo siento, no sabía. Pensé que solo íbamos a decorar, traer un árbol grande. Cuando llegó el camión de mudanza, intenté detenerlo, pero Marcos dijo que tú habías aprobado todo, que querías actualizar». «Nunca aprobé nada», dije sentándome en el borde de la cama. «Cariño, ¿qué está pasando realmente?» «Él quería vender tus muebles», admitió entre lágrimas. «Dijo que eran antigüedades valiosas, que podríamos obtener dinero, usarlo para el pago inicial de una casa. Pero papá, son los muebles de mamá. No podía dejar que lo hiciera, pero él no escuchaba». «Está bien», dije gentilmente. «Está bien ahora, estoy aquí». Bajamos juntos para encontrar a Marcos en una discusión acalorada con los oficiales de policía. Al parecer, sin mi permiso explícito y por escrito, remover muebles de mi casa constituía robo, sin importar que estuviera casado con mi hija. «Esto es ridículo», gritaba Marcos. «Es familia. ¿Están arrestando a familia por intentar ayudar?» «Ayudar habría sido preguntar», dijo el sargento Ramírez secamente. «Esto parece más como aprovecharse. Señor Martínez, ¿quiere presentar cargos?» Miré a Daniela, llorando silenciosamente contra el hombro de Patricia. Miré a Marcos, su máscara civilizada completamente caída para revelar ira fea y con derecho debajo. «Quiero mis muebles regresados», dije. «Cada pieza sin daño. Si eso pasa esta noche no presentaré cargos». «Pero Marcos, nunca vuelves a poner pie en esta casa, ¿está claro?» «No puedes prohibirme», escupió. «Daniela es tu hija. Tengo derecho». «No tienes derechos sobre mi propiedad», interrumpí. «Y si Daniela quiere verme, puede venir sola o con sus hermanas. Pero tú ya no eres bienvenido aquí». La furia en los ojos de Marcos era palpable. «Vas a lamentar esto, viejo». «Yo...» «Señor», el sargento Ramírez intervino. «Sugiero que se calme y coopere con devolver la propiedad. De lo contrario, estos cargos se presentarán». Tomó otras 3 horas, pero eventualmente todos los muebles fueron devueltos y desempacados. La compañía de mudanzas, al darse cuenta de que habían sido engañados en actividad potencialmente criminal, cooperó plenamente e incluso ayudó a volver a colocar todo en su lugar. Marcos salió furioso, pero no antes de un comentario final venenoso. «Esto no ha terminado, Daniel. Ni cerca». Después de que se fue, Daniela colapsó en sollozos. «Lo siento mucho, papá. No sabía. No pensé que haría algo así». «No es tu culpa», ya aseguré, aunque parte de mí se preguntaba cuánto había sabido realmente. «Pero Daniela, necesitas ver quién es realmente. Esto no fue un malentendido. Esto fue robo deliberado». «Lo sé», susurró. «Dios, lo sé. Pero papá, ¿qué hago? Es mi esposo». «Esa es tu decisión», dije gentilmente. «Pero cariño, te mereces mejor que alguien que te manipula, te usa e intenta robar de tu propia familia». Esa noche, Daniela se quedó en mi casa en su antigua habitación mientras Patricia y Lucía se quedaron también, todas reticentes a dejarme solo después de la ordalia. Hablamos hasta tarde sobre Marcos, sobre su comportamiento durante los años, sobre el patrón de control y manipulación que había sido tan gradual que Daniela casi no lo notó. Para la mañana, Daniela había tomado una decisión. Se quedaría conmigo por unos días.
tomaría espacio de Marcos, pensaría sobre su matrimonio seriamente. Marcos no tomó esto bien. Los mensajes de texto comenzaron casi inmediatamente, progresando de súplicas a acusaciones a amenazas. Cuando Daniela no respondió, comenzó a aparecer en mi casa golpeando la puerta, exigiendo verla. El 24 de diciembre, la mañana de Nochebuena, Marcos apareció nuevamente. Esta vez estaba más calmado, más controlado. Suplicó ver a Daniela. Prometió que solo querían hablar, que lo sentía todo. Contra mi mejor juicio, Daniela accedió a reunirse con él afuera, en el jardín donde yo podía verlos a través de la ventana. Parecía comenzar bien. Marcos aparentemente disculpándose. Daniela escuchando con los brazos cruzados. Entonces, súbitamente, la conversación escaló. Vi a Marcos gesticular salvajemente, acercándose al espacio de Daniela. Ella retrocedió claramente incómoda. Él la alcanzó agarrando su brazo. Salí inmediatamente. «Suéltala». Marcos se volvió hacia mí, su rostro contorsionado con rabia. «Aléjate, viejo. Esto es entre mi esposa y yo». «Te dije que la soltaras», repetí acercándome. Lo que pasó después ocurrió tan rápido que apenas lo procesé en el momento. Marcos me empujó, fuerte, con ambas manos contra mi pecho. A 63 años mi equilibrio no era lo que había sido. Tropecé hacia atrás, mis pies enredándose, y caí pesadamente hacia atrás. Escuché el crack antes de sentir el dolor. Mi pierna izquierda se torció debajo de mí de una manera que las piernas no deben doblarse. El dolor fue instantáneo y cegador, irradiando desde mi tobillo por toda mi pierna. Daniela gritó. Escuché golpes mientras salía corriendo. Pasos corriendo, Marcos maldiciendo, Patricia gritando al teléfono. Todo se volvió borroso mientras el dolor pulsaba a través de mí en ondas. «Papá, quédate quieto», la voz de Patricia, su entrenamiento médico tomando el control. «Ambulancia viene, no te muevas». «Marcos», logré decir. «Se fue», dijo Lucía con furia. «El cobarde huyó en cuanto te vio caer». La ambulancia llegó en minutos. Los paramédicos me estabilizaron, pusieron mi pierna en férula, me administraron analgésicos que nublaron los bordes del dolor. El viaje al hospital fue borroso. Patricia vino en la ambulancia mientras Lucía y Daniela seguían en su auto. En la sala de emergencias, las radiografías confirmaron lo que el dolor ya me había dicho. Tobillo fracturado severamente, requiriendo cirugía inmediata. También había fracturado 2 dedos de la mano izquierda, donde había aterrizado intentando amortiguar mi caída. La cirugía fue programada para la mañana de Navidad. Pasé Nochebuena en una habitación de hospital, mi pierna elevada, medicado contra el dolor, mientras mis hijas rotaban quedándose conmigo. Daniela estaba devastada, culpándose a sí misma por todo. Si no me hubiera casado con él, si hubiera escuchado tus advertencias, si no hubiera insistido en verlo hoy... «No es tu culpa», repetí una y otra vez. «Marcos es responsable de sus acciones, solo él». «Presenté el reporte policial», dijo Patricia con grim satisfacción. «Agresión a un adulto mayor. Están buscándolo». Y Daniela presentó una orden de restricción. No puede acercarse a ninguno de nosotros. La cirugía en la mañana de Navidad fue exitosa, pero significó que pasaría al menos 6 semanas en muletas, seguido de semanas de terapia física. El doctor, un hombre joven que me recordó cuán viejo me había vuelto realmente, fue franco sobre mi recuperación. «A su edad, señor Martínez, la curación toma más tiempo. Necesitará ayuda en casa, al menos inicialmente». «¿Vive solo?» «Sí, pero mis hijas están cerca». «Considere quedarse con una de ellas durante las primeras semanas», aconsejó. «Al menos hasta que pueda manejar escaleras de manera segura con muletas». Me dieron de alta el 26 de diciembre con instrucciones estrictas, recetas para analgésicos y cita para seguimiento. Patricia insistió en que me quedara en su casa por al menos 2 semanas y no tenía energía para argumentar. Pero había algo que necesitaba hacer primero. A pesar del dolor, a pesar de las muletas, insistí en que me llevaran de regreso a mi casa brevemente antes de ir a casa de Patricia. La razón era simple. Habíamos planeado una cena de Navidad el 26, tradición cuando la Navidad real caía en día incómodo. Patricia había ofrecido cancelar dada la situación, pero me negué. «Marcos no va a robarnos nuestra Navidad también», había insistido. «Tendremos nuestra cena como siempre». Entonces allí estaba, tarde del 26 de diciembre, cojeando en muletas hacia mi propia mesa de comedor donde mi familia esperaba. Patricia y Javier con sus hijos, Lucía y Roberto con su hija, y Daniela, sus ojos todavía rojos de llorar pero determinación en su mandíbula. Y mientras me acercaba, tomando mi lugar a la cabecera de la mesa como siempre hacía, escuché una voz desde la entrada. Una voz que me heló la sangre. «El anciano aprendió su lección», dijo Marcos con satisfacción.
de pie en el umbral de mi comedor como si tuviera todo el derecho de estar allí. Habíamos olvidado que aún tenía llave de cuando él y Daniela habían preparado para Navidad. «Sal de esta casa». Patricia se levantó inmediatamente, su teléfono ya sacado. «Hay una orden de restricción contra ti». «Órdenes de restricción toman tiempo para ser ejecutadas», dijo Marcos con esa sonrisa que ahora conocíamos era pura amenaza. Y quería asegurarme de que Daniel entendiera el mensaje. «Aléjate de mi matrimonio. Deja de envenenar a Daniela contra mí, o la próxima vez no será solo un tobillo fracturado». «¿Acabas de amenazarme?», pregunté, mi voz sorprendentemente calmada. «¿Frente a 7 testigos?» «No fue una amenaza», dijo Marcos. «Fue una advertencia. Tienes suerte de que solo te empujé. Podría haber sido mucho peor». «Estás admitiendo que lo empujaste deliberadamente», dijo Javier, el esposo abogado de Patricia, su propia grabadora ya activa en su teléfono. «Eso es agresión agravada. Posiblemente intento de asesinato dado su edad y tu conocimiento de que la caída podría causar daño serio». La expresión de Marcos cambió cuando se dio cuenta de su error. «Eso no es...» «Distorsionan lo que dije». «Tengo todo grabado», dijo Javier calmadamente. «Tu entrada ilegal en violación de orden de restricción, tu admisión de empujar a Daniel deliberadamente, tu amenaza de violencia futura. Marcos, te acabo de entregar un caso de enjuiciamiento en bandeja de plata». Marcos palideció. Sus ojos fueron a Daniela, quien lo miraba con una mezcla de horror y algo más, finalidad. «Daniela», se intentó su voz repentinamente suplicante. «Cariño, ellos están tergiversando todo. Yo no quise, solo estaba protegiendo nuestro matrimonio». «No hay matrimonio», dijo Daniela, su voz temblorosa pero clara. «No más. Presentaré divorcio mañana y cooperaré completamente con la fiscalía en presentar cargos contra ti». «No puedes», comenzó Marcos, pero el sonido de sirenas afuera lo cortó. Patricia había llamado al 911 en el momento en que Marcos apareció. Los oficiales llegaron, entre ellos el sargento Ramírez de antes. Su expresión cuando vio a Marcos fue de satisfacción grim. «Marcos Villegas, estás arrestado por violación de orden de restricción, entrada ilegal y agresión. Tienes derecho a...». Ver a Marcos esposado y sacado fue satisfactorio, pero no alegre. Era el fin de algo, el cierre de un capítulo que había causado tanto dolor. Después de que se fueron los oficiales, finalmente nos sentamos a nuestra cena de Navidad. Estaba fría, habiendo sido olvidada durante el drama, pero nadie se importó. Nos sentamos juntos, familia unida no por mansedumbre, sino por haber sobrevivido algo difícil juntos. «Papá», dijo Daniela suavemente, «lamento todo, cada decisión estúpida, cada vez que lo defendí, cada momento que no escuché». «Ya pasó», dije tomando su mano. «Lo importante es que estás segura ahora, que todos estamos seguros». «Pero tu pierna», sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estás herido por mi culpa. Me curaré», aseguré. «Los huesos sanan. Y Daniela, has aprendido algo valioso de esto, aunque de manera dolorosa. A veces el mayor peligro viene de los lugares donde menos lo esperamos, de las personas en quienes más confiamos». Los meses siguientes fueron difíciles pero sanadores en más formas de una. Mi tobillo sanó lentamente, las semanas de muletas convirtiéndose en semanas de fisioterapia, eventualmente recuperando la mayor parte de mi movilidad, aunque los doctores advirtieron que siempre tendría algo de debilidad allí. Marcos fue procesado por múltiples cargos. La grabación de Javier de su admisión fue evidencia devastadora. Se declaró culpable a cambio de sentencia reducida, 18 meses en prisión, 3 años de libertad condicional después, y obligado a pagar mis gastos médicos y daños punitivos. El divorcio de Daniela fue finalizado 6 meses después. Sin niños e imposible alegar derechos maritales dada su condena criminal, fue relativamente limpio. Ella mantuvo sus activos. Él fue obligado a pagar honorarios legales de ella. Pero el verdadero crecimiento fue emocional. Daniela comenzó terapia, trabajando a través de cómo había sido manipulada, por qué había ignorado las banderas rojas, cómo podía confiar en su propio juicio nuevamente. Era trabajo difícil, pero ella lo hizo con el mismo compromiso que traía a todo en su vida. Un año después de esa fatídica Navidad, estábamos nuevamente reunidos alrededor de mi mesa de comedor, esta vez sin drama, sin crisis. Solo familia disfrutando de la compañía mutua. «Papá», dijo Daniela durante la cena, «he estado pensando sobre lo que dijiste, sobre aprender lecciones de maneras difíciles». «¿Sí?» Marcos dijo que habías aprendido tu lección, como si romper tu tobillo fuera algún tipo de castigo merecido por no hacer lo que quería. Pero creo que el único que aprendió una lección fue él. ¿Qué quieres decir? Aprendió que las acciones tienen consecuencias, que no puedes herir a la gente sin enfrentar justicia,
que la familia se defiende entre sí, que el amor real no controla o lastima. Esas son lecciones importantes, acordé. Pero yo también aprendí algo, continuó Daniela. Aprendí que tú tenías razón desde el principio, que debería haber escuchado tus preocupaciones, y aprendí que nunca es demasiado tarde para pedir ayuda, para salir, para empezar de nuevo. Estoy orgulloso de ti, dije honestamente. Toma coraje tremendo reconocer errores, más aún corregirlos. Lo obtuve de ti, sonrió. Paciencia, fuerza, protección feroz de familia sin importar el costo. Eso es lo que mostraste, incluso cuando me dolió ver. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, me senté en mi jardín mirando las rosas que habían florecido nuevamente en primavera. Mi pierna aún dolía a veces, especialmente cuando llovía, recordatorio permanente de aquel día. Pero no lamentaba nada, porque esa fractura había salvado a mi hija de un hombre peligroso. Había expuesto verdades que necesitaban luz. Había traído a nuestra familia más cerca de lo que habíamos estado en años. Marcos había dicho que el anciano aprendió su lección, como si yo fuera el que necesitaba corrección, pero estaba equivocado. Yo ya sabía mi lección, la había aprendido décadas antes con Clara, que familia viene primero, que el amor protege no controla, que defender a quienes amamos nunca es erróneo incluso cuando sea costoso. No, el anciano no aprendió una lección ese día, pero enseñó una, a un manipulador que pensaba que la edad era debilidad, que familia era recurso para explotar, que violencia resolvía problemas. Le enseñé que estaba equivocado, y ese al final fue la lección más importante de todas. Ahora, mientras me siento en este jardín lleno de flores de Clara, con mi pierna sanada aunque nunca completamente lo mismo, observo a Daniela a través de la ventana ayudando a preparar café en mi cocina, riendo por algo que Patricia dijo, viva de maneras que no había estado durante sus años con Marcos. Y sé que el dolor valió la pena. Cada momento en muletas, cada sesión de terapia física, cada noche despierto con el tobillo palpitando, todo valió la pena para recuperar a mi hija. Porque esa es la cosa sobre familia real. Cuando te aman, pelearán por ti. Sangrarán por ti, soportarán dolor para mantenerte seguro, y harán todo de nuevo en un latido si fuera necesario. Marcos pensó que romper mi tobillo me enseñaría a mantenerme alejado, a dejar de interferir en su control sobre Daniela. Pero solo me enseñó cuán importante es nunca rendirse con las personas que amas, sin importar cuán difícil se ponga la pelea. Esa fue la verdadera lección de aquella Navidad. No que los ancianos deben permanecer en su carril y aceptar maltrato, sino que el amor vale luchar por ello, vale sangrar por ello, y que familia verdadera soportará cualquier tormenta juntos. Y mientras Daniela sale con 2 tazas de café, una para mí y una para ella, sentándose a mi lado en el banco del jardín que alguna vez compartí con su madre, sé con certeza absoluta. El anciano no aprendió una lección ese día. El anciano reafirmó una. Y esa lección es simple. Nunca te rindas con la gente que amas. Nunca.